Hola, mi nombre es Valeriana Echeverry del programa Ingeniería Ambiental primer semestre. Bueno, junto con mi compañero Duan nos tocó el tema de las briofitas. Bueno compañeros, junto a mi compañera Valeria les vamos a exponer el tema de las briofitas. Las briofitas, el origen de estas plantas remontan hace más de 400 millones de años. Bueno, para empezar, estas plantas fueron las primeras en conquistar el ambiente terrestre, a diferencia de las plantas con flores. Son el segundo grupo más importante de plantas verdes en el planeta. Estas se adaptan a diversos climas y su existencia está ligada a la presencia de agua y sales minerales. Bueno, estas crecen habitualmente en zonas húmedas. Las podemos encontrar en el suelo, en troncos de árboles y en rocas. Son relativamente pequeñas. Las briofitas son plantas no vasculares. O sea, este tipo de plantas no poseen un sistema vascular. ¿Qué quiere decir esto? No poseen xilema ni floema. No tienen ni frutos ni flores, no cuentan con tejidos como raíz, tallo y hojas. Bueno, en un briofito se reconocen tres partes principales. El gametofito, que produce gametos masculinos y femeninos y es fotosintético. Los rizoides, que son unicelulares en hepáticas y en antoceros, y pluricelulares en la mayoría de los musgos. Bueno, encontramos también el esporofito, que produce esporas haploides y crece sobre el gametofito. Según la morfología del gametofito, encontramos dos tipos de briofitas, que son las briofitas lastalosas y las briofitas foliosas. Las talosas son en los antoceros y en algunas hepáticas. Su gametofito es un talo aplanado que se fija al sustrato por los rizoides. Bueno, los rizoides son una estructura muy parecida a una raíz. Estos como función tienen anclar al gametofito al sustrato, facilitando así la absorción de sales minerales y del agua. Y los briofitos foliosos son los musgos y la mayor parte de las hepáticas. Las briofitas son un grupo de plantas pequeñas de color verde. Se les conoce popularmente como musgos. Su nombre científico se deriva del griego brión, que es igual a musgos, y pitón, que es igual a planta. Entre las briofitas tenemos varios tipos que son las hepáticas, las celosas y los antocerotes. La mayoría son tan pequeñas que en un dedo meñique es de 10 a 15 veces más largo que ellas. Las más grandes miden menos de 1 metro, aunque algunas cuelgan en grandes árboles, en climas húmedos alcanzan el metro de largo. Existen tres grupos de briofitas. Tenemos las hepáticas, los musgos y los antocerotes. A diferencia de las otras plantas, las briofitas presentan dos rasgos importantes que la diferencian de las otras plantas. No poseen trama vascular tecnificada, o sea, xilema y floema. Tampoco tienen genuinas hojas, ni tallo ni raíces. Estas características restringen la progresión de la planta, que apenas logra alcanzar los 20 metros de altura. Las briofitas son matas autótrofas porque cuentan con clorofila y carotenoides. No poseen lignina, pero sí paredes de celulosa. El color de las briofitas es de una tonalidad verde negruzco o verde casi incoloro. A diferencia de los árboles, las briofitas carecen de raíces y absorben el agua a través de todo su cuerpo, que a propósito es demasiado delicado.
como la mayoría tiene una cutícula muy delgada o en otros casos carece de ella, si hay escasez de humedad en el ambiente en donde están habitando, se secarán. Y si por el contrario hay abundancia de humedad, tendrán un efecto de esponja y absorben mucha agua. A esto se le denominan plantas poiquilohídricas. Todas las briófitas se reproducen de manera sexual y asexual. La reproducción sexual se da de la siguiente manera. La planta da origen a los gametos masculinos llamados espermatozoides y los femeninos se les conocen como células, huevo u cósfero. El esperma va hacia el gameto femenino para fecundarlo. Esta unión del gameto masculino con el femenino origina el cigoto, que viene a ser el comienzo de la célula del esporofito. Este producirá la célula que germinará en nuevas matas. Bueno, en la hepática es una planta de tamaño pequeño. Estas crecen en ambientes húmedos, al igual que los musgos. Pertenecen a la división briófita, por lo tanto no son vasculares. Bueno, la superficie de esta planta contiene poros que le sirven para el intercambio gaseoso. Ellas no tienen raíces, ni tallo, ni hojas. En su lugar presentan rizoides, caulidios y filidios. En las plantas hepáticas, el caulidio se suele llamar talo. Hepática. Se dividen en dos grandes grupos según su morfología. Talosas. Las talosas es cuando el gametofito está generalmente extendido, poco diferenciado y está pegado al sustrato por rizoides en la cara inferior. En las formas foliosas, el gametofito presenta una especie de tallo llamado caulidio y representa unas estructuras similares a las hojas llamadas filias. Al igual que los musgos y los antóceros, son una subdivisión perteneciente al grupo de las plantas no vasculares briófitas, que a grandes rasgos se caracterizan por ser plantas de poca medida y talla, fotosintéticas de diversos colores, o sea, pigmentos, principalmente verdes con pintas rojas, amarillas o marrones. Las hepáticas crecen sobre lugares ricos en alimento, o sea, agua, iones minerales, entre otros, como el suelo de los barrancos, las rocas, sobre troncos caídos, ramas de árboles u hojas, según su hábito de anclaje. En las hepáticas tenemos que su reproducción es asexual y sexual, como lo describíamos anteriormente. Bueno, y por último, los musgos. Los musgos son indicadores de contaminación. Solo pueden crecer en ambientes limpios. Bueno, ellos pueden tener su metabolismo casi completo durante periodos calurosos del año, cuando el agua no está disponible. El ciclo de vida del musgo se compone por dos generaciones, el esporofito y el gametofito. La generación del esporofito es la que produce las esporas que se propagan por el viento. Y las esporas se convierten en la generación del gametofito, lo cual produce los órganos sexuales masculinos y femeninos para asegurar la reproducción sexual en el musgo. Los musgos. Tenemos que los musgos representan esa crucial transición en la evolución de la vida y de las plantas, de un hábitat totalmente de agua, como lo son ríos, mares, estauros, lagunas, entre otros. Incluso en la actualidad se conoce que existen algunas especies flotantes o sumergidas. Se conoce que esta fue la transición
como lo dije anteriormente, en la evolución de la vida de las plantas de un hábitat totalmente de agua a un hábitat terrestre. Es importante mencionar que en los primitivos procesos fotosintéticos que dieron cambios a la atmósfera, hasta el momento con unas 11.000 especies de musgos descritas alrededor del mundo. Los musgos se forman en grandes extensiones de biomasa, en algunos casos en forma de alfombra o colchón, con una gran capacidad de retener agua a través de su capilaridad, capacidad que se extiende por toda la planta en su superficie. Esto es posible gracias a la ausencia de lignina en sus paredes celulares y que otorga una gran permeabilidad de agua por su estructura y su poco tamaño. Cuando los musgos se reproducen, las esporas caen al suelo y forman los gametofitos, llamados protonema, en cuya épice se forman los órganos masculinos o anterídeos y los órganos femeninos o arquegonios. Dichos órganos forman los gametos, los cuales se movilizan por el aire o por el agua y se unen formando el cigoto. A partir del cigoto se forma el esporofito. En el esporangio se forman las esporas por meiosis, que al caer al suelo originan una nueva planta. En cuanto al hábitat de los musgos, ya mencionamos la gran dependencia a la humedad y el agua para su ciclo de vida. Los principales factores que amenazan la inestabilidad en las comunidades de musgos son la fragmentación antrópica, la cual, por obra de factores externos, como los incendios forestales o también de labores tradicionales, en donde también se ven afectados, o como lo es el uso para adornos, alfombras, pero su daño se registra de manera magnificada en los procesos industrializados debido a la fragmentación por diferentes motivos, tala de bosques, apertura de caminos, uso del suelo, entre otros. Igualmente la destrucción de los ecosistemas, quemas locales y selectivas, hacen desaparecer por completo grandes cantidades de biomasa y diversidad. Por último, tenemos los anthocerotes. Están conformados por un pequeño grupo de apenas 100 especies de entre 5 o 9 géneros. Entre los más conocidos se encuentran los antóceros, megáceros y paóceros. Los anthoceros son un grupo de plantas no vasculares. Estas están catalogadas inicialmente como briófitas. Estas poseen unos cachos y se caracterizan por tener una estructura alargada, o sea, un esporofito. Sobresale el gametofito. Bueno, el gametofito es una estructura haploide a diferencia del esporofito que es diploide. Y sus genes y morfología son semejantes a lo de los vegetales superiores. Esto hace que los anthoceros sean parte importante de la evolución, ya que pues destacan su formación dominante color verde y su condición autótrofa de estas plantas. Bueno, los anthoceros son monoicos. ¿Qué son monoicos? Esto quiere decir que las flores masculinas y femeninas están en un mismo tallo y estructuralmente están formados por un gametofito y un esporofito. El gametofito es la base dominante. Este se puede presentar dorsiventral, laminar, aplanado y de color verde oscuro. En esta división puede haber relaciones simbióticas de alga a briófita. Los órganos sexuales se forman a partir de células epidérmicas y en la superficie dorsal del talo. El esporofito es fotosintético, está formado por piel bulbosa, región meristesmática, cápsula cilíndrica larga y un involucro. La cápsula presenta una pared, una capa externa, una columela, un esporangio y un tejido fértil que forma esporas. Los tejidos meristesmáticos, estos son los responsables del crecimiento vegetal.
Los antóceros se encuentran por toda la Tierra, contando con unas 300 variedades definidas. Son capaces de vivir en sitios diferentes, pero con temperaturas altas o templadas. Sabemos que los antóceros no toleran las áreas frías o demasiado húmedas, soportan periodos de sequía, pueden quedar en latencia y revivir metabólicamente si reciben una pequeña cantidad de agua. Los antóceros son plantas muy populares por su facilidad de propagación. Son los principales pobladores de rocas, barrancos, regiones de montañas o praderas. Los antóceros se desempeñan significativamente en roles ecológicos, entre los cuales se destacan los siguientes. Los antóceros ayudan a evitar la erosión del suelo, debido a que sus propiedades adherentes o de fijación a las superficies no permitan que se desprendan. También contribuyen al aislamiento ambiental al fijar en su armazón gran cantidad de carbono y nitrógeno, al igual que favorecen al mantenimiento de los bosques de una representativa carga de saturación. La misma es necesaria para la existencia de las diferentes especies que lo habitan. También impiden así el estrés hídrico. Son utilizados como vivienda, abrigo y alimento de incontables animales invertebrados y vertebrados que habitan en esta zona. A los antóceros actualmente se les ha comenzado a apreciar por su belleza y originalidad. Es así que se les ha buscado para adornar jardines, terrarios y realizar todo tipo de arreglos y decoraciones. Tenemos que los antóceros son de dos clases, gametofíticas y esporofíticas. Están unidas fuertemente, lo cual es una propiedad observable en las plantas especializadas. Se dividen en especies monoicas, donde ambos órganos sexuales se localizan en un solo arbusto. También en especies dioicas, donde los órganos sexuales están en plantas separadas. Los antóceros, como ya se mencionó, pueden procrearse de forma sexual y asexual. A lo que es lo mismo, pueden hacerlo de forma gametofítica y esporofíticamente.